A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta semana vamos a tratar de la última parte de la Feria de Otoño de Madrid. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta ocasión vamos a tratar de la última y tercera parte de la Feria de Otoño de Madrid, y nos acompaña, como todos estos días, Víctor Pérez López para comentarla junto a mí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar tengo que hablar de Domingueros Premium en la página toroporloscuernos.es, donde se ponen muchos contenidos exclusivos que normalmente no se emiten en abierto. Por lo tanto, yo les aconsejo que se apunten, porque además el precio es irrisorio. Al final es solo para mantener abierto el canal y para poco más. Y os vais a enterar de muchas cosas que no conocéis. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Y bueno, pues vamos a hablar de la tercera parte de la Feria de Otoño y vamos a decir, de lo más reciente, de la corrida del Día del Pilar, a lo más antiguo, a la corrida del viernes 8 de octubre. Había una gran expectación ayer, porque comparecía Morante en Madrid, ambiente de gala en tarde primaveral. La tarde era extraordinaria, ni gota de viento, perfecta para los toros, sí. ¿No? O sea, y si hubiera habido aforo completo, yo creo que hubiera llenado Madrid, sí, sin lugar a dudas. Yo no sé lo que venderían al final, pero es evidente que había más del 50%. A mí esa es la impresión que me dio. Totalmente. Bueno, por lo menos donde estaba yo, estaba mucho más prieto que en otras ocasiones. Bueno, pues en un ambiente de gran expectación, pues se celebró la vuelta de Morante en Madrid. Por cierto, el paseillo se hizo a los sones de Suspiros de España, cosa que celebré mucho, porque a mí el pasodoble que se está usando en el paseillo últimamente me parece horrendo, aunque se llame Plaza de las Ventas. Me parece espantoso, el pasodoble es feísimo. Ya los comentaba. Entonces me pareció muy bien que empezara la corrida a los sones de España, de Suspiros de España. Y yo creo que yo por mí empezaría la corrida en Madrid con el pasodoble Gallito, ya que fue el inspirador del ya lo dijimos hace tiempo, que debería ser Gallito ese pasodoble, aunque fuera dedicado a su hermano Fernando, pero él lo usufructuó. Ya lo comentamos que sería una buenísima idea. Exacto, tenía que ser el pasodoble con el que empezaran las corridas en Madrid. Y bueno, pues esta vez nos quitamos por fin de encima el pasodoble Plaza de las Ventas, que es un horror. Se empezó con Suspiros de España, que es muy torero y estupendo. Y también hay que echar una bronca a la banda de la Maestranza estos días, sí, de San Miguel. Toca muy bien, pero últimamente ha desterrado todos los pasodobles clásicos para tocar pasodobles de nueva creación que no me gustan nada. Hay como 20-25 pasodobles que son insuperables y son los que estás deseando oír. Y normalmente las últimas aportaciones pues son muy mediocres y además
todos los pasodobles que se componen últimamente, todos tienen una misma estructura. O sea, se apartan del ritmo tradicional del pasodoble torero para ser marchas de procesión lentísimas, tristísimas y todas con un solo diálogo de saxofón o de trompeta, ¿no? Entonces, yo de verdad, yo pido a la banda de la maestranza que vuelva a los pasodobles de siempre, ¿eh? Y por supuesto que destierre uno que toca mucho, que es un espanto, que yo siempre, como no conozco el título, yo lo he titulado Madrugando con entusiasmo en el Kolkhoz comunista, en honor a nuestro camarada Joseph Stalin, porque parece una marcha de la Unión Soviética y nos atormentan día a día en la maestranza con ese pasodoble. Hombre, no, sí. Con la cantidad de pasodobles magníficos que hay. Yo soy poco musical, pero es verdad que ha habido muchas polémicas este año en la maestranza. Ha habido polémicas como la famosa faena de Morante. Ha habido... Hombre, siempre se criticaba a la banda su inoportuna intervención. Parecía que había toreros a los que beneficiaba con el pasodoble muy pronto, y había toreros a los que perjudicaba, pues, o no tocando o tocando muy tarde. Esa siempre era la crítica, pero siempre la banda tocaba pasodobles muy bonitos. Es que ahora toca unos espantos, pero desde luego Madrugando en el Kolkhoz soviético comunista, en honor al camarada Joseph Stalin, ese es el peor que puede haber. Y te lo meten tarde tras tarde. Será de un compositor sevillano al que habrá que halagar, pero es un espanto. Entonces, por favor, vuelvan a los pasodobles de siempre, que son extraordinarios. Es decir, un Agüero es imposible de mejorar. Sí, no, por ejemplo. No, y muchos otros, el tradicional Nerva, y tantos claro, otros que son de toda la vida. Eso y que es verdad que ese solo a veces no era oportuno, pero hay tantos pasodobles que son absolutamente clásicos. Pero bueno, volvamos a la corrida de Alcurrucén. Una corrida muy mansa de Alcurrucén, que huyó de los caballos de modo escandaloso, huyeron despavoridos, y una corrida que tuvo mucho que torear en la muleta porque fue muy complicada. Una corrida con mucho genio y una corrida dura, que eso es muy propio en el encaste Núñez. Hay un malentendido o un tópico erróneo sobre los toros de Núñez. La gente piensa que es un toro fácil, y no, es un toro que cuando es manso, es muy manso, y además degenera en mucha aspereza y mucho genio, como pasó el pasado martes. No, y además, hombre, lo que todo el mundo dice de Núñez, sobre todo, que es el toro bueno que tiene ese tranco de más, y eso es verdad. Pero el bueno. Pero el bueno. Y es que ayer nada más que hubo un toro que tuviera ese tranco de más, los demás, y hubo toros muy ásperos. Muy ásperos. Y hubo toros muy poco lucidos, o sea, donde por más que hicieras no te ibas a lucir. El cuarto de Morante es el ejemplo típico de toro imposible. O sea, yo creo que se pueden salvar dos toros de la corrida, que son exactamente los dos que tocaron a Ginés Marí. El de Ginés Marí, lidiado en tercer lugar, tuvo hasta una cierta clase. Lo que pasa es que Marín estuvo muy brusco con él y el toro fue a menos. Y se acabó enseguida. Se acabó enseguida. Y luego el sexto fue un manso cantado en el caballo, pero luego fue un toro que tuvo una embestida vibrante. Ojo, que no era fácil porque había que tragar al principio, pero tuvo una embestida vibrante. El resto de los toros, el primero a mí no me gustó. El primero fue un toro muy complicado, brusco y sin humillar. Muy bronco, en el cual Morante estuvo extraordinariamente bien. Es imposible pasárselo más cerca al toro que se lo pasó ese día Morante. Tampoco me gustó el lote de López Simón, luego si quieres hablamos de López Simón, pero también fue un lote muy manso y muy áspero, y el peor, con diferencia, el cuarto. Sí. El que impidió a Morante cualquier lucimiento. Sí, yo diría que el cuarto fue el peor con diferencia, después está el lote de López Simón como malo, de poco lucimiento, de difícil lucimiento. Después está la aspereza del toro el toro primero, la bondad del tercero, porque tuvo una gran bondad. Duró, que fue poco. Pero duró muy poquito, y ese venirse a más para ser un toro importante para la muleta del sexto de la tarde. De todas maneras, el cómputo es escaso. Sí. Yo no sé por qué parece ser, encantado con la corrida. Morante la pidió personalmente. No, Eduardo Lozano, por aquello de matar más encastes, y desde luego la corrida, de ser yo el ganadero, no me hubiera satisfecho en absoluto, porque fue de una enorme mansedumbre, pero que no es nuevo. Eso sí. Si tú repasas últimamente, las corridas de Alcurrucén suelen ser muy mansas.
Quizá porque piensan únicamente en la muleta y se han desentendido de todo lo demás. Pero también tampoco... En la selección. Una cosa que es siempre típica de Alcurrucén en los últimos años. Todas las corridas de Alcurrucén las salva un toro. Sí. Todas las corridas de Alcurrucén las salva siempre un toro. Y aquí pasó también. Y aquí pasó también. La salvó la corrida un toro. Pero es sistemático, ¿eh? Y luego, con respecto a López Simón, por hablar del mayor perjudicado del cartel, tuvo un lote áspero, sin calidad ninguna, pero ese inicio, por estatuarios en los medios, un toro que no se había definido, un toro que no había pasado nunca con claridad, pues claro, el volteretón estuvo servido, estuvo cantado el volteretón. Luego se rehizo, estuvo valentón, en el otro, que tampoco valió un duro, estuvo valentón. Desde luego no se le puede criticar la buena disposición ni la buena voluntad, pero es un torero que de ahí no sale, está atascado en eso y nada más. Yo creo que era un toro un poco a contraestilo, como se dice ahora, en ese cartel. Yo creo que no pegaba en ese cartel. Con eso no quiero decir que no valore al torero, ni que, simplemente que no pegaba en ese cartel. Había otros toreros de otro corte que probablemente hubieran hecho mejor emparejamiento, tanto con Ginés Marín como con Morante. Tú fíjate, pero fue tan evidente lo que estás diciendo que muy probablemente la fuerza de los hechos hagan que López Simón empiece a torear otra clase de corridas a partir de ahora. Un tipo de toreros donde la emoción que puede poner el toro, y con eso no quiere decir que sean más peligrosos o menos peligrosos, porque los toros de ayer no eran fáciles, pero la emoción que pone ese tipo de toro puede que López Simón, bueno, ya ha salido 5 veces por la puerta grande, casi siempre a base por una de volteretas, o por un día de aguacero, claro, pero bueno, pues y de tempestad. Nunca ha salido cuajando un toro. No, es que no ha cuajado un toro, y siempre ha sido oreja y oreja, todas las... No, algunas veces dos. Creo que hubo una por lo menos 2 veces. Yo creía que era una. Por ejemplo, el día que Manzanares cortó 2 orejas al toro Dalia, López Simón cortó otras 2 al 6 de la tarde. Pero es que yo ni me acordaba. Y yo me quedé totalmente asombrado de esta concesión. Yo creo que en ese día en concreto se benefició del ambiente de exaltación que había creado Manzanares en el toro anterior. Es que pero lo ves, siempre hay una circunstancia independiente al buen toreo que le ayuda. O el volteretón, o que hay un aguacero y la gente decide apoyar a quienes están debajo de la ducha, o que otro torero tiene un gran triunfo y el público está contento, pero todavía no ha salido por la puerta grande por cuajar un toro. No, de eso que tú dices, joder, qué bien ha estado. Pero bueno, siempre... Y eso que no se le puede poner en duda. Yo no le pongo en duda ni el valor, ni la decisión, ni las ganas, ni siquiera faenas que ha hecho vibrantes en un momento determinado. No, yo lo pongo... A mí me gustó mucho Morante en el primero, porque el toro no fue nada fácil. Era un toro que probaba y era un toro que no humillaba y era un toro que no tenía una embestida larga. Y la prueba de las dificultades del toro es cuando se puso a hacer el quite López Simón. ¿Tú te acuerdas? Se va a hacer un quite López Simón y no le pega ni uno. Mientras que Morante ya le había dado un montón de Verónicas. Y es que Morante... 2 de ellas extraordinarias. Es que Morante está tan valiente, lo ve tan claro, tan asentado, que tú fíjate ese toro que iba con la cara a media altura, se lo pasó cerquísima y sin dudarle nunca. A mí lo que más me asombró de la faena es lo cerca que se pasó. Toda la faena, desde el inicio, con los estatuarios, pero desde los con los ayudados por arriba, todo, absolutamente no hay un solo muletazo que no se lo pase por la Luego realidad. hubo una Verónica, en el kit hubo una Verónica, la última, y una media Verónica extraordinarias. Sí, y luego una serie con la mano izquierda, rotundísima. Si es que a mí me parece que es un privilegio tener a Morante. Totalmente. Y nosotros poder verle. Y nosotros poder verle, es un privilegio. Cayó un poquito desprendida la espada, pero mató ejecutando muy bien, porque está empeñado en ejecutar bien la suerte de matar, de ejecutar el volapié. Hubo gente que le hizo el feo de que le cayó un poco. Curiosamente cayó, yo creo que es en el mismo sitio que la de Ginés Marín. El mismo sitio que nadie protestó ni dijo nada. Es un poco lo que hablábamos. Siempre cuando una figura, y Morante, evidentemente Madrid, todos los tendidos de Madrid están deseando ver a Morante y le esperan con una gran expectación. Pero como venga alguien que es nuevo, que arree un poquito,
se vuelcan de una forma. Es el caso de López Simón y Manzanares de Dalia. A mí me sorprendió, Se vuelcan. o sea, porque gran parte de la plaza empujó mucho a Morante. Mucho. Pero hubo mucha reticencia en el 7, porque es figura del toreo. Pues es lo que te estoy Y diciendo. luego voy a contar una cosa que es... Tú sabes esos libros de antología del disparate. ¿Tú te acuerdas de La esos subo libros? permanentemente. Bueno, pues en esos libros de antología del disparate podíamos poner a un tipo que estaba sentado en la fila 1 del 7, yo estaba en la 2 con mi señora, y él estaba en la fila 1, que yo siempre, o sea, le conozco de toda la vida, y es un tipo lúgubre el tío, ¿sabes? Y después de haber estado Morante como estuvo, dijo, ¿pero qué van a saber esto si no han visto toros? Como diciendo, si no he hecho nada. Se le enganchan todas. Yo, claro, yo no entré en la conversación, pero es para decirle, primero, ¿has visto lo asentado que estaba con un toro tan incierto? Segundo, ¿has visto lo cerca que se los pasa embistiendo el toro con la cara por aquí? Ese es uno de los... O sea, claro, es que es inevitable que haya algún enganchón. Y aparte sacó muchos limpios. Pero para que veas la estupidez y lo atrevida que es la ignorancia. Y él diría, no, si yo llevo 40 años viniendo. Y como dijo un día Corrochano Y 40 años sin aprender. muy sagazmente, dice, mis maletas han ido 30 veces a Sevilla y no saben dónde está la Giralda. Sí. Pero es increíble, qué gente más lerda, Dios mío, ¿sabes? Porque hay cosas discutibles. Por supuesto que hay cosas... Y que requieren un matiz, pero es que esto es una cosa tan evidente, tan yo puedo entender importante. que alguien discuta la oreja porque él ha caído un poco Sí, baja. sí. Pues te puedo entender. Sí, sí. A mí no me parece que Sí, la sí. cosa... Porque cuando tú entras a matar es tan importante cómo entras a matar que cómo te queda la espada. Claro. Y Es la tan ejecución importante. fue perfecta. Y la ejecución fue perfecta. Muy bien, O sí, sea, es tan importante. Es más, antiguamente no les importaba para nada que tú pincharas si la ejecución era buena. Claro. Para concederte Exacto. 2 orejas o 2 Exacto. orejas y un rabo. Sí, sí. Ahora mismo parece que si pinchas una vez ya las 2 orejas están vedadas, Y además, aunque caiga baja. Otra cosa, era O sea, muy no- difícil colocar la espada porque el toro hizo lo que llevaba haciendo desde que salió, que es esperar con la cabeza aquí. Siempre. Que por ejemplo, es lo mejor que hizo López Simón, que a pesar de que los dos toros le esperaron con la cabeza arriba, los mató bien, a los dos. Yo creo que la mejor estocada fue de López Simón. ¿Sabes? ¿cierto? Pero oye, Ese día. que con independencia de que haya caído 1 milímetro arriba o abajo, como ejecutar la estuvo sembrado Morante. Entonces esos comentarios me dejaron totalmente descolgado. Y estuvo el sembrado quite. con todo. Y luego el quite del tercero El fue quite del tercero por fue chicuelinas, las chicuelinas más templadas que he visto imposible en mi se vida. puede torear mejor por chicuelinas. Ya que hay que decir también algo de... Para mí fue el momento de la corrida, el quite por chicuelinas. Hubo, en el tercero hubo de una Ginés Marín. chicuelina, creo que fue la tercera, Y la cuarta. que las templó. Es que las templó. Sí. Y lo Un cerca pase que que se no, lo es pasó. que no es de templar, las templó. Fue algo extraordinario. Y además es que Y los Ginés lleva Marín- toreados, porque los demás lo que hacen es pegar un chicotazo. Lo que hacen los demás con la chicuelina es pegar un recorte, quitar de repente el trapo de la cara del toro. No, Siempre los lleva toreados. Absolutamente todos los tipos de lances, ya sean importantes o no importantes, ya sean bruscos o no bruscos. Morante le da un sello particular a ellos. Le da un sello particular y único que hace que eso que puede ser vulgar en él es gracioso Totalmente. y pinturero. O sea, y eso que sea importante en él es supremo. Sí. Y eso es un don, tiene el don de la estética y el don un don divino que no tienen prácticamente en la actualidad ningún torero. Y esa es la realidad. Aquí hay que decir también de Ginés Marín a su favor que le echó muchos arrestos, por no decir otra palabra, para hacer el mismo quite que hizo Morante también por chicuelinas, que no estuvieron mal, evidentemente Pero no claro, estuvieron a la es que altura. No estuvieron a la altura. no tienen punto de comparación. Fue magnífica la larga última, fue magnífica. Pero bueno, A mí Ginés Marín en ese toro no me convenció. Le toreó bien con el capote, en unos lances bastante, Yo creo que el toro se lo acabó bastante enseguida. limpios, le mató bien. Y tú dices que el toro se acabó enseguida, pero es que él también contribuyó a pararlo. Porque hubo muchos toques muy bruscos. Hubo mucha brusquedad. Y los toros que están justos de raza hay que llevarles con mucha suavidad. El toque brusco, el tirón y tal y cual los para. Entonces, el toro que tenía mucha calidad, pero que tenía la raza muy justa y la bravura muy justa, y que se estaba viendo que iba a durar muy poco, pues todavía duró menos porque Ginés Marín en ese, o sea, no estuvo nada sutil, ¿sabes?
Esa sutileza que tú hablas la tienen nada más los genios y la experiencia. Y evidentemente Ahora, eso no lo tiene es Ginés Marín. ahora Ginés Marín lo que Pero demostró, es un- lo que pero demostró en el sexto es que la cabeza le funciona muy, muy, muy bien Estuvo... e hizo una faena extraordinaria al tendido 7. Es decir, es un torero muy inteligente y desde luego estos para listos. Yo creo que leyó muy bien o sea, creo que Ginés ha demostrado que conoce como nadie al público de Madrid y desde luego leyó muy bien la lidia y las características del sexto. Entonces, lo primero que sabe Ginés Marín es que en Madrid gusta mucho más el remate garboso que la serie Importante. profunda, ligada y rotunda. Mira, Que por ejemplo en Sevilla no. sí, sí, En Sevilla todo lo cantan, muy bien, bien, pero tienes que tener en la faena dos series muy compactas. Entonces Ginés Marín lo leyó muy bien. Aquí, con el remate bueno, la gente se enciende, la gente se calienta y se olvidan del resto de la serie. Pues vamos a dar dos remates apasionantes. y fueron apasionantes. Entonces, leyó muy bien tal, el público se puso cachondo, el 7 bramando, le cortó dos orejas al toro, muy decidido con la espada, aunque cayó en el mismo sitio que la de Morante, un pelín desprendida. También sabía que solo le podía entrar a matar una vez porque si no se le iba a poner muy difícil, pero no hubo ninguna Le faltó serie, la serie verdaderamente rotunda, claro. Pero rotunda. en eso estamos de acuerdo y yo creo bueno, Ahora, muy quien listo. me conocen y habló conmigo en la corrida, es una cosa, es lo primero que comenté, que le faltó una serie de naturales rotunda de 5 o 6 naturales, Pero que el toro creo que lo tenía. yo te voy a decir Creo que una lo cosa, tenía. que ahí se nota, es muy inteligente y va a ser figura del toreo. Pero bueno, a veces es desigual porque debe tener un carácter difícil y hay días que no se soporta el mismo, pero a veces demuestra una inteligencia de aire caminiano, ¿eh? No digo más. Una inteligencia de aire caminiano, por cierto, tiene una mano izquierda de aire caminiano caminista, porque la otra vez que salió por la Puerta Grande en Madrid con un Alcurrucén, el día que confirmó la alternativa, es de los toros que mejor se han toreado con la mano izquierda en estos últimos tiempos en Madrid. Pero es muy listo. Y vio muchas cosas. Vio que al 7 y a todos los exquisitos se les mete en la canasta con un remate. sí, Uno. y con pases de uno en uno cruzadito. Cruzadito al pitón contrario. Hubo una serie con la mano izquierda buenecita al final, que también lo que verdaderamente destacó, sí, Fue porque el se lo pasó más cerca, y luego el pase de pecho, que de a pies juntos, Sí, que porque la primera encandiló a la gente. La primera serie con la derecha, que no fue mala, alguno enganchado, es verdad, pero no ajustada. No, O sea, vio otra no se cosa. ajustó Vamos a nada ver, en la es primera que serie. No ajustada. es muy inteligente. Y es una faena que se puede poner en las escuelas de tauromaquia, que podría ser el título. ¿Cómo cortar dos orejas a un toro en Madrid y encandilar a todos los grullos aplicándose lo justo? Porque te voy a decir cómo era el toro. El toro tenía de bueno, además es que fue justo debajo de mí, el toro tenía de bueno que cuando se decidía embestir, era una embestida cumbre, muy profunda, muy larga y encima haciendo el avión. Sobre todo era ese tipo de embestidas, que luego hablaremos de otra corrida con toros parecidos y toros que no eran parecidos, que también engañaron, una embestida constante. O sea, cuando empezaba era pero con un en la defecto. misma velocidad cuando te rematabas el Pero con muletazo. un defecto. Y eso es importante. El toro, cuando ya metía la cara, la metía con mucha profundidad y con mucha clase. Pero justo al principio del muletazo te probaba un poquito, que es muy de Núñez también. Por cierto, el más rincón de toda la corrida, el que más embistió. Los dos que más embistieron, los dos que medio embistieron, rincones los dos, de hechuras. Y los 4 que no, Villamartas los 4. Lo que da calidad a Núñez es lo de rincón. Pero el toro probaba un poco y había que tragar en esa prueba. Y eso lo hacía desconcertante, porque no es como ese que embiste sin probar muchas veces. No, este tenía una gran embestida, pero al principio te probaba. Y eso Ginés lo vio muy bien. Entonces dijo, si le pego una serie larga y me empeño en pegarle 3, 4 y 5, como se me quede debajo mirándome y probándome, ya van a estar que si cruzarme, que si el pico. Entonces, la forma
De que eso no pase, es una serie muy cortita, de 2, 3 y el remate a lo sumo. ¿Por qué? Porque, oye, que yo lo hubiera agradecido. A mí no me importa que se le pare y que le pegue una serie de 6. A mí tampoco. Pero como estos tíos no lo soportan, pensó muy bien, no se me tiene que parar en ningún momento. Y la mejor forma de que no se me pare es con series cortas. ¿Por qué? Porque si yo me asiento y le quiero dar el tercero, el cuarto y el quinto, se me hubiera parado entre pase y pase. Y entonces ya está. Cuando el toro tú le dabas los medios. Porque hacia las tablas, que es los dos grandes cambios de manos, claro, son hacia las tablas los dos. Los dos. El toro iba muchísimo mejor que cuando tú le das los medios. Claro. Como lo hacen casi todos los mansos. Claro, como lo hacen casi todos los mansos. Es posible, pero sin embargo para mí faltó, y para ti también ha faltado esa serie. Pero era por eso. Independientemente de que lo hizo con muchísima estética, por eso, con muchísima belleza. Él sabía que con una serie muy larga iba a tener el problema de que el toro se le podía empezar a parar y que se le viniera abajo. Y luego otra cosa. Eso también indica que le funciona muy bien. Muy bien la cabeza. Y luego limpieza. Fundamental, ¿eh? 2 enganchones, el toro se desentiende, se desengaña, se va para adentro y se ha terminado. Entonces, la faena, que faltó una serie verdaderamente rotunda, faltó. Que tuvo una faena inteligencia, limpia y capacidad de ir hacia arriba también. La tuvo. Por eso es muy listo, ¿eh? Por eso cuando a mí me dicen, ¿y mereció las 2 orejas? Pues digo, pues seguramente no, pero las cortó. Vamos a ver. Las cortó. A mí no me han molestado. A mí tampoco. No me molestan porque es un torero que tiene mucha clase. Y es un torero muy importante. Mucha cabeza. Y tiene mucha cabeza. Y es un torero que va en progresión. Y unas muñecas de goma. Y es un torero que va en progresión. Y no sé hasta dónde va a llegar. Y que me parece que, por sus narices, se ha sabido interpretar perfectamente la plaza. Y en ese sentido, y además es verdad posiblemente que le faltó, y es verdad que interpretó muy bien los designios de una parte de la Plaza de Madrid. Eso es así. Eso es así. Y pero lo que hay que hacerlo con limpieza y bien. Y lo que hizo, el concepto que tiene la faena, aparte de faltar de esa serie rotunda, a mí sí me pareció, me gustó cómo empezó, sin ajustarse, poco a poco consintiendo el toro. Después, en una faena de menos a más, que es lo que más me gusta de una faena, que vaya más, y el cenit de la faena fue la rotundidad está al final de la... Se ha cantado mucho que efectivamente el toro, cuando metía la cara, la metía muy bien, pero se ha hablado menos de que el toro te probaba al principio. Sí, es verdad que probaba, es verdad. Y luego otra cosa, es un toro que pone a prueba a cualquier torero, ¿eh? Y me hubiera gustado ver cómo hubieran resuelto muchos toreros ese toro. Ya te digo que no lo hubieran resuelto con la sapiencia ni con la facilidad de Ginés Marín. Sí. No, tiene un talento también es enorme. Verdad que habría otros toreros, yo siempre pienso en Morante, que ese toro sí es capaz de resolver podría haber puesto con la cabeza. Pero bueno, ya sabes que el dios de los toros tiene un extrañísimo sentido del humor, eso lo sabemos todos. Entonces, siempre perjudica a quien queremos ver. Esta vez pasó otra vez. Es que es así. Es una cosa increíble, porque con el sitio que tiene Morante, con un toro simplemente mediocre hubiera triunfado. Tal y como está ahora. Y le salió un toro imposible, que fue el cuarto. Sí, es una desgracia, pero así es. Y yo creo que eso es lo que... Una cosa que no hemos dicho, que la corrida, sin ser excesiva, estuvo muy bien presentada. A mí me gustó mucho la presentación, una corrida muy de acorde para mí, muy seria, muy seria. Sí. Pero está muy manso. Y además muy rematada por atrás y por delante. O sea, pero está muy manso. Pero está muy manso, sí. Y además es que yo creo que es un problema de esta ganadería, yo creo que se está crean los toros para la muleta y no crean los toros. Se está cantando la calidad del sexto, pero también fue muy manso, Joder, que no se dejó picar. Pero es que no hubo ni un toro medio bravo. No hubo ni uno medio bravo. Eso es. Y que el toro es algo más que la faena de la muleta. A mí me pareció muy además con el capote, bueno, el tercero fue un toro... Si quieres que el menos malo. El menos manso, pero se vino muy pronto abajo. Y con el cual se pudo jugar con el capote, y además lo hicieron de forma, y lo hizo Morante Sequite de forma magistral. Y luego demás, la corrida del domingo es una corrida que me aburrí muchísimo por cambiar de tarde. La corrida del domingo me aburrí muchísimo, o sea,
fue de esas corridas plumbias donde no pasa absolutamente nada. Y además Igual que se me hizo de una enorme pesadez. Igual que comentamos que en general en Madrid hemos visto corridas muy bien presentadas, estaba pésimamente presentada. Hombre, hubo que remendarla con 2 toros Hubo de la remendarla ventana y del había puerto. toros que no tenían, Sí, eran tablas por tablas, delante y totalmente. tablas por atrás, que no tenían culata, que eran altos como caballos. Y luego de comportamiento, Y de a mí me parece comportamiento muy desrazado, desagradable, pero muy muy desrazado. desrazadas las dos ganaderías. Sí, ¿sabes? sí. Y No entonces, un yo me aburrí toro un que montón. me gustara. Sí. Sé que bueno, pues el Juli Anduvo. anduvo. Bueno, el primero Sí, era una sí, caca que no pasaba. Ya, En el otro, en el del puerto, le sacó algún muletazo limpio, pero nada. Es decir, Nada luego con la importante. espada, nada de nada. Pereira tuvo toros muy suavecitos, tuvo el lote muy más suave, blanditos. más facilón. Pero y Pereira Pereira no dice es nada que no con vale ese para toro. ese toro. Ese toro Les no dice baja nada la con mano ese 2 toro. veces y revienta los toros. Y el que estuvo mejor fue Luque, Y Luque, con un toro que se quedó muy corto y fue capaz de robarle muchos muletazos limpios, de perderle muy bien los pasos y de cortar una oreja a uno. Y al otro estuvo cerca, ¿eh? sí, yo vi que... O sea, con demostró su oficio. Luque mostró oficio. Es verdad que también es verdad que, fíjate, igual que siempre decimos que hay toreros que alargan la embestida, Luque en ningún momento intentó alargar la embestida del toro. Directamente se toreó Era muy complicado, redondo, ¿eh? Un toro complejo, era muy complicado porque se una quedaba faena muy también corto. muy compleja y estuvo Estuvo muy bien. muy bien. Porque Luque es un torero también en progresión, Sí, de esos sí, toreros, sí. igual que Ginés Marín, que yo creo que hay que esperarles para el año que viene como toreros importantes. Y luego la corrida del viernes, que era la que se había aplazado 15 días por el aguacero del día 24 de septiembre, pues fue una corrida que a mí me resultó muy interesante y con mucho que hablar, porque los toros tuvieron mucho dentro. Aquí hay 2 toros que son fundamentales Y para pusieron hablar, a que prueba son el quinto y el tercero. El tercero y el quinto, Claro, por claro. contraposición, uno de cada ganadería. Y Incomprensible que ese primer toro, que era un inválido absoluto, no lo cambiaran. hay otras cosas incomprensibles. Pero y bueno, que el sexto no se protestara, que estaba El sexto. tullido completamente, estaba calambrado completamente. Pero hubo toros ahí, por lo menos el tercero y el quinto, Creo que que son- ponen a prueba, son para discutir. ponen a prueba a los aficionados, a los buenos aficionados. Pero tú fíjate qué cosa más rara. El primero tenía mucha clase, pero no Muchísima. tenía fuerza ninguna. Y dieron la paliza para que lo cambiaran. Y no se cambió porque me supongo que el presidente confiaría en el toro, porque le veía la clase y no lo cambió. Pero el sexto estaba totalmente tullido, estaba descordado. Y no dijo nadie ni pío para devolverlo. Lo cual también es sorprendente, No. porque lo toreaba un torero que era muy de determinado Ya, sector pero hay que más tener en protestante. cuenta que la ganadería esa pasta en el pueblo de los más contestatarios. Que lo que menos quieren en el mundo es tener un incidente con el dueño del toro. Puede ser. Claro. Porque estaba completamente inválido y no se le protestó, pero nada, ¿eh? No, Nada. Y luego el primero fue un toro muy blando. Urdiales le pegó algún natural, había algún estimable. natural estimable, pero bueno, tampoco nada Tenerle en pie. nada, y O sea, costaba tenerle en pie. había que ser un auténtico virtuoso de la media altura, que es muy difícil y que hemos visto a muy pocos. Y que A aún Manzanares, así, padre. y aún así no sabemos si lo hubieran mantenido Sí. en pie. Y luego el cuarto tuvo el defecto constante de puntear. Es decir, soltaba la cara en el final del muletazo y era muy difícil sacarle el muletazo ese limpio. toro que pareciera que era mejor de lo que era también, y el toro no valía nada. No valía nada. No valía nada Entonces, y bueno, era pues muy Urdiales los mató y ya está. Ya está. Luego, Manzanares. Pues a mí Manzanares me gustó con el segundo. El segundo fue un toro de Jandilla. Es que lo de Jandilla también es una ganadería que está metida en muchos tópicos. Jandilla es una ganadería brava. Y como todas las ganaderías bravas, el que sale complicado es complicado de verdad. El segundo fue complicado. El tercero, para mí, todavía más. O sea, exigía un torero con una técnica y un valor. Entonces, este segundo también fue un toro que se quedó muy corto, un toro que exigía mucho, y yo creo que Manzanares dio la cara con él y estuvo bastante aceptable. Bien, yo no lo vi exactamente tan...
no es que yo creo que a lo mejor el aburrimiento hizo en un momento determinado. Sí, pero el toro se quedaba corto. Yo le vi un toro que se quedaba corto y yo vi que no tenía muchas grandes posibilidades la faena. Y luego, el tercero fue un toro de mucho temperamento. El tercero fue un toro interesantísimo, de temperamento, pero después con una embestida larga, buena, por el derecho. Por el derecho. Las dos primeras series por que el tomó, derecho. ¿cómo iba pero por ese el toro? izquierdo, cuidado por el izquierdo. Al final. Y con mucha violencia. Pero por el derecho, ese toro era un avión, ¿cómo iba? Y además, viste dos series de maravilla que Paco Ureña no le da. Que no le da. Pero no solamente no le da, es que le cambia la mano izquierda. Y es que hace toda la faena a la mano izquierda y no vuelve a dar ni una serie con la mano derecha. Le cambia la mano izquierda y encima se le mete por el sobaco el toro. Le da los dos primeros. Le intenta dar la primera serie y los dos le puso la cabeza arriba y decidió que la faena que tenía que hacer no era coger otra vez la derecha. De uno en uno. O sea, es hacer una faena incomprensible. No fue capaz de ligar los muletazos. Claro. La faena se rehace cuando es de uno en uno. Claro. Los pega buenos, pero de uno en uno. De uno en uno. Y siempre buscando descaradamente el pitón contrario. Y que la concepción de la faena, para mí, habrá otras personas que le gusten, para mí es errónea. O sea, lo importante del toreo es ligar muletazos. Y antes lo ligaba. Y antes lo ligaba. Y además el toro tenía posibilidades por ese pitón derecho, que iba como un avión y además metía la... Pero con temperamento, No era boba, Era pero si es que ese temperamento es el que necesita Ureña. Muy encastado. Ese es el temperamento que él necesita para romper los toros. Si es que no es un mal torero, pero necesita ese toro con temperamento. Yo creo que no está en su mejor momento. No. A mí me lo demostró en el momento en que no quiso volverlo a ver con la derecha. Luego muy brusco, echándoselo muy fuera. Y después luego jugar siempre rehace la faena de uno en uno. Es jugar siempre o sea, cuando la construcción maciza de un toro que se le puede ligar, la haces toreando de uno en uno, esa faena es una faena fallida. El uno a uno es al toro que no se le puede ligar, y este toro sí se le podía ligar, lo que pasa que era exigente y había que ponerse. Pero muy exigente, Bueno, pero había que ponerse, porque un toro no era ninguna tonta, había que ponerse, y habías visto que la primera serie, que fue bastante desajustada, pero que el toro iba como un avión y el toro metía la cabeza. Es que si tú ves, hay un pitón que haciendo el avión, es que lo mete en la arena. Tú fíjate la evolución. Y tú dices, y después de repente le cambia de mano a la izquierda, le da un inicio de medio serie y se pone cruzándose al pitón contrario, darles pases de uno en uno. La evolución de Paco Ureña en ese sentido es un sinsentido. En ese sentido la evolución de Paco Ureña está clara. Paco Ureña empieza a destacar ligando series muy largas. Pero un día, con un toro de Adolfo que seguro que te acuerdas, empieza a darlos... Bueno, el toro era complicado, era difícil de ligar, tobillero, entonces empieza a darlos de uno en uno. Muletazos dados de uno en uno, muy rotos con la mano izquierda, yéndose mucho al pitón contrario. Y se lo cantaron como el no va más. Entonces eso hizo que cambiara de planteamiento. Por eso digo que a mí, igual que tú decías que fue muy listo Ginés Marín... Este no fue listo, y fue listo porque hizo la faena que quería el 7. Sí. Que era, o sea, la faena que quiere el 7 siempre es cruzado al pitón contrario, de uno en uno. Sí. Entonces, el toro tenía esas posibilidades de romperlo. Hay un matiz muy diferente. Y es que en el caso de Ginés nadie vio nada. Claro. Y en el caso de Ureña sí que se vio. Todos vimos exactamente. El principio de faena totalmente temblona y totalmente desajustada, y que luego, digamos que la faena se remonta cuando no liga. Eso se vio. Aquí vemos... Y luego una voltereta. ¿Tú te acuerdas que vimos una corrida que vimos a Ponce, una de las últimas corridas de Ponce en Vistalegre, en la Plaza de Madrid, ante un toro también importante y que... De Juan Pedro Domecq. Juan Pedro que empujaba y los dos decimos, fíjate que le está quitando la muleta para que no repita. Me acuerdo perfectamente este año. El día 14 pues de esa mayo. Sensación tuve con Ureña. Sí. O sea, lo que pasa es que con la otra mano. O sea, él no quería... También porque Ponce tiene más maestría. Y con mucha más inteligencia. Y este toro de Jandía además era más encastado. Por lo tanto, cuando se la querías quitar de la cara, se te venía encima. O sea, era todo más...
No, el toro, ese muy toro, encastado. para mí fue Muy- el toro muy de la exigente, corrida, muy fue el toro de la exigente. corrida, un toro de los que me gustan a mí, exigentes y a los que hay que poder... Y luego hubo un toro en Gañabobos que fue el quinto. Sí, estoy totalmente de Un acuerdo. toro que va al caballo y, bueno, primero era sardo, que eso es una cosa que pone Un toro muy bien presentado. sí, muy astifino, muy bien astifino, presentado, sardo. Y bravo, una cosa y bravo, que- porque que el caballo fue al bravo. caballo fue muy bravo. La gente pide una tercera vara y con muy buen criterio Manzanares dice que no, porque ya había visto las condiciones del toro y desde luego si le dan A una mí tercera personalmente me hubiera encantado que hubiera pero si le dan una tercera vara no embiste nada. Y luego en la muleta, por el pitón izquierdo, nada, pero nada, ¿eh? Y porque es curioso, fue una corrida de pitones derechos y con pitones izquierdos muy malos. Por el pitón izquierdo nada y por el derecho muy cortito todo. Es decir, el cuarto ya no te lo aguantaba y yendo a menos además. Entonces, Era un claro, toro- se ha hablado de un gran toro y un gran toro no es eso, porque un gran toro llega hasta el final. Por cierto, es la primera vez Pues lo has visto igual que yo. que Victoriano no ha echado un gran toro, porque Victoriano siempre te echa un gran toro y Lo está has bien visto sabido. exactamente igual. Mira, hay toros que tienen una embestida constante, Sí. que cuando empieza el pase, tienen la misma velocidad que cuando la terminas. Y Sí, eso sí. es un toro muy agradable para el Sí, torero, muy visual, porque es difícil que te enganche la muleta, a poca técnica que tengas, y además tienes la seguridad que va a llegar hasta el final. Este toro no. Este toro tenía una velocidad inconstantes. Entraba con mucha fuerza, se le paraba en el embroque y había que tocarle y sacarle siempre a regañadientes salía el toro. Y estuvo con o sea, el tenía bien. muchísimas teclas Y el estuvo- toro y a mí con y este toro estuvo sí con me el gustó bien Manzanares. Y estuvo Igual que con el bien. primero no me Pero acuerdo y creo que no me entusiasmó. Con este toro sí me gustó pero Manzanares. están pasando muchas cosas en Manzanares. ¿Eh? Primero, empezó siendo un estilista interesante. ¿Sí? El año 2007, 2008 hasta el 2011. Empezó siendo un estilista interesante. Me acuerdo, por ejemplo, seguro que lo viste, un toro de Zalduendo que se salió con él en Sevilla con una torería incomparable. Sí. Empezó siendo un estilista. Luego se convirtió en un torero de apostura pero de ventaja. Y ahora está empezando a ser un torero de buen oficio y un torero conocedor y un torero capaz, pero ya ha perdido el factor sorpresa, el beneficio de la novedad y la gente no le ve con los ojos de antes. Y La cuando gente le ve mucho como el torero de ventaja cuando, que ha sido hace 4 o exacto, 5 años. cuando verdaderamente está Manzanares siendo capaz de meter toros en la muleta y de ser capaz de cuajar toros difíciles, Lo hizo en el festival, es ahora. lo hizo El en el festival festival. con el de Victoriano también estuvo muy bien. Estuvo muy bien, Muy un toro bien. complejo Muy y complicado. complicado. Y otra cosa, que no los mata, macho. Que era su... Porque le tenía una oreja cortada, pero una orejaza. Sí, sí. Y le pincha y varias veces. Él que era absolutamente... El gran estoqueador de todos los tiempos. Era inapelable, ¿sabes? Que yo siempre salía diciendo, bueno, ¿qué te ha parecido? Digo, la faena muy superficial. Digo, pero con ese estoconazo yo no discuto nada. ¿O no es verdad? Sí, sí. Es decir, las faenas de Manzanares normalmente, que son de orejita, ese estoconazo inapelable las convertía de 2 automáticamente. Era la reivindicación de la suerte suprema. Bueno, pues... Y sobre todo la reivindicación del matar Y recibiendo. bueno, claro, y ha matado matar recibiendo más de forma toros que, ha extraordinaria, matado más que recibiendo nadie. más toros que nadie. Más que nadie En la historia del toreo que conocemos nosotros. Yo creo que desde hay que Frascuelo, remontarse a Chiclanero y... el Frascuelo, a lo Sí, mejor sí, no ha habido sí, nadie sí, que haya matado sí, tantas sí, veces sí, recibiendo sí, como sí. él. Y una cosa muy impresionante, ¿no? Entonces, a ver si coge otra vez el sitio con la espada, porque era uno de sus grandes cualidades y una cosa que nos llevaba a verle. Pero que Estuvo bien con el toro, ¿eh? que ahí coincidimos y que era un toro de muchas teclas, era un toro que no era muy complejo Y no lo una vio la embestida muy gente. constante, que no lo vio la gente. Eso quiere decir no lo vio que la has estado gente, por encima de él y que has estado bien. No lo vio la gente, no lo vio Sí, sí. casi nadie, lo vimos, bueno, lo vimos porque es verdad que lo vimos nosotros y algunos más, pero poca gente lo vio ese toro y que estuvo mejor de lo que parece. Mucho mejor. Y para mí, Igual que Ureña estuvo peor de lo que debía estar. matando, si Manzanares mata al toro, Le corta la yo oreja. hubiera pedido una oreja, pero una oreja con mucha verdad. Y luego, Ureña, yo no soy capaz de darle mucha cera porque se le ve que hace un esfuerzo ímprobo. No, yo la cera que le doy no es tanto el esfuerzo, y además, fíjate que las cosas... A ti no te gustó el Ureña de Sevilla y a mí sí me gustó. Sí. Y hoy a ti, bueno, pues tal. Y yo sí soy mucho más. Hoy en Madrid Sí. yo soy mucho Más más crítico crítico. Sí, sí. con Ureña y tú eres menos crítico. O sea,
sea, yo lo que le vi es muy perdido. Yo no intento ir contra nadie, yo intento decir lo que siento. Yo y lo le que vi veo. muy perdido, muy perdido en la primera fase de la faena, pero que luego más o menos, aunque fuera de uno en uno, lo compensó. Y luego otra cosa, que es que a mí el toro era de los que impresiona, ¿eh? Porque sí. es que no te regalaba ni esto, porque para mí por el pitón izquierdo era muy complicado, se metía por dentro, Pero por el pitón derecho era por el extraordinario y brillante, pero en fiero, ¿eh? Claro, era fiero. O sea, no era ese que pasa con clase, no. Se comía la muleta, no admitía movimiento mal hecho, porque si te das cuenta, cuando tuvo la debilidad el torero, cuando tuvo la flaqueza el torero de quitarle en el tercer muletazo, en el tercero, un poquito la muleta de la cara, mira cómo se le vino. ¿Sabes para quién era ese Mira toro? cómo se le vino. ¿Sabes para quién era ese toro? Si yo, si pudiera elegir Para mí un lo de toro, Justo, por y ejemplo. para Pereira. Perfecto. Para Pereira. Perfecto. Ese es el toro perfecto para Pereira. Perfecto, total. Ese toro que... Total. Si con la mano poderosa. Si pudiéramos tener un banquillo de toreros, un banquillo de toreros, que salga Pereira. Que salga Pereira. Total. Hubiera sido un toro perfecto para él, para cortar las dos orejas. Y para el Juli en los buenos tiempos. Y para Julio Bonster y para Emilio Justos en el momento. En el momento de ahora, sí. Pero cuidado con el toro, ¿eh? Sí. Pero y otra porque cosa, exigía ese tipo de toreros, esos toreros que son poderosos. Desborda, que fue un toro muy fiero, que ese desborda al más pintado. O sea, otros hubieran estado todavía peor. Pero yo exijo a alguien que para esta plaza de Madrid se le considera o se quiere considerar o que tiene que primera ser figura. Una primera figura que no le desborda. No estuvo como una primera figura. ¿Entiendes? Lo rehizo al final, pero no estuvo como una primera este toro le toca a un torero. Es verdad que torea muy poco con la pandemia, pero un torero de segunda fila y tú puedes entenderlo. Pero yo hay toreros que les exijo como primera figura y más siendo como son toreros de Madrid, de esta plaza. Ahora, la feria de otoño ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante. O sea, y ha habido cosas muy con una tarde de Morante extraordinaria, con un despliegue de inteligencia de Ginés Marín y luego con una gran tarde también de Emilio de Justo. O sea, que ha sido una feria bastante buena. Y luego con toros interesantes por ahí sueltos. Varios de Vitorino, en fin, ha sido una feria que ha estado bien. Que ha estado bien. Sí. Yo creo que... Y se ha demostrado una cosa. Y además muy bien presentadas todas las corridas, sí, claro. Excepto la de Santiago Domecq y la Ventana del Puerto. También han podido escoger, porque claro, las camadas abundaban, pero una cosa que se demuestra es que la feria de otoño ha sido una feria subdesarrollada. Ha sido una feria poco cuidada. Ha sido una feria maltratada. De compromiso. Vamos a montar nuestras 3 corriditas y la novillada porque lo dice el pliego, en una metapo con los vitorinos, en otra metapo con los 3 que medio han quedado bien en verano y la otra con los toreros que apodero yo. ¿Ha sido así o no ha sido así todo? Siempre ha sido así. Más o menos. Entonces, lo que se ha demostrado es que es una feria subdesarrollada que dando la categoría puede ser muy importante. Muy importante. Un gran final de temporada. Y puede ser el gran final de temporada, además. Yo, a pesar de todo, en esta feria que ha sido importante, veo que ha habido carteles en que no han sido redondos. A mí no es que me molestara, pero sí, me molestó. Que la corrida de Victorino no la mataron determinados toreros. Fuese malgastada. Como fue malgastada en ese día. Sí, total. La redondez de algún cartel como el último podía haber sido mucho más redondo en un momento determinado, siendo un buen cartel y habiendo... El cartel inexplicable de la encerrona, que no tiene sentido. Una encerrona tiene que venir motivada por una expectación que aquí no había. Y encima encerrada absurdamente con una corrida de Adolfo, con todas las complicaciones que muy tiene encastada, que ahí hubo grandes toros también. Claro. Pero lo que digo yo es, ¿dónde está la cabeza de este hombre? En vez de Adolfo, hubiera hecho con 2 y 2, 2 de Adolfo, 2 de Domecq, 2 de... No estaba... no está para encerrarse con los toros. Esta corrida la tenía que haber toreado una terna. Una terna o otro mano a mano, si tú quieres. Me da igual. Pero no. Siendo Adolfo, lo lógico es que hubiera sido una terna. Claro. Digo que hay cosas dentro de la confección de los carteles que no acaba de convencerme. No, claro, pero ha habido cosas muy buenas. Pero en esta feria tú sabes la cantidad, lo que debe ser empresario de Madrid, la cantidad de recomendaciones, de presiones, de tal y cual, entonces, pues bueno, pues eso, pues luego tiene su reflejo en los carteles. Pero a pesar de eso, es decir, a pesar de que la corrida de Victorino no fue estoqueada por los más indicados,
a pesar de que la corrida de Adolfo fue un error anunciarla con un matador nada más, a pesar de la presencia en alguna corrida de algún torero que bajaba en el cartel, en general ha estado bastante bien. Y en general se ha demostrado que Madrid puede sostener otra segunda gran feria que puede durar perfectamente 10 días. No, y que han venido todos los toreros importantes que han querido menos venir. Roca. Menos Roca, pero por Roca porque Porque no no ha querido querido venir. venir. O sea, bueno, allá él. O sea, Allá él. es un torero. Roca, desgraciadamente, el año antes de la pandemia era la máxima figura del toreo y quien llenaba todas las plazas. Y ahora es Morante. Y después de la pandemia, el que llena todas las plazas se llama Morante de la Puebla. Y quien ha cogido se ha echado la y lleva temporada al hombro toda la mochila de todas las fiestas de los toros y ha tirado para adelante. Y desde luego en Madrid estuvo cumbre. Para mí, cumbre. Y yo creo que los miedos o los rechazos... No, miedo no es un problema de miedo. No es miedo ante el toro, ¿no? O sea, los rechazos de llegar a Madrid yo espero que se le quiten y que al año que viene pueda venir 2 tardes o 3 tardes y veamos por fin otro de salir por la puerta de los grande. aspectos negativos de la feria es el público. O sea, aquí hay que comentarlo todo. Ha tenido un aspecto positivo y es que ha ido muchísima gente a los toros, pero ha habido como aspecto negativo reacciones del público totalmente impresentables. Por ejemplo, ayer, cuando pedían que se devolviera al cuarto. Eso me parece una cosa... O sea, es de una ignorancia absoluta. Oye, que a mí me ha disgustado un montón que le haya tocado precisamente a Morante ese toro, pero claro, es que era manso, no se le puede devolver ¿qué vas por a hacer? manso. O la ovación pidiendo la vuelta al ruedo del manso al que Del cortó sexto. las 2 orejas Emilio de Justo. O sea, reacciones absolutamente extemporáneas, ¿no? Sí. O insultos demasiado graves. Que eso no es el 7, mira, ya ves tú. El 7 están con su matraca del cruzarse, de todos esos. Pero hemos oído desde otros sitios, o sea, gente muy nueva, y muy ignorante y muy faltona. Sí, y eso hay que decirlo. Porque en el 7 es verdad, son faltones a su manera. Son faltones con determinadas figuras del toreo. Incordian con el cruzarse. Pero no son faltones... Incordian con el cruzarse, claro. miden con distinto rasero, pero yo no he visto insultar. Pero nunca insultan a un torero de forma Eso, manifiesta, exacto. como he visto en otras partes. Y se ha visto, ¿eh? Y nunca piden estupideces Exacto. como dar la vuelta al ruedo Exacto. a determinados toros o cambiar toros que no sirvan. O sea, esas estupideces manifiestas no las... Entonces, hay que reeducar, hay que hacer una labor de educación importante, ¿eh? De todos los sectores de la plaza. De todos los sectores de la plaza. Se echa mucho en falta, pero no de ahora, ¿eh? Pues todos aquellos que se murieron, ¿eh? Sí. Que daban mucha personalidad a la plaza en el 8, en el 9 y en el 10 y que ya no están. Sí, pero bueno, es Es ley así. de vida. Es ley de vida, sí. Nacerán otros. A mí me encantaría... Otra cosa muy buena. A mí lo que me muchísima encantaría... gente joven, pero no solo en las ventas, ¿eh? Este año estoy viendo en los toros gente joven a punta de pala. Sí, que son gente que tiene que ir aprendiendo de los... Sí. Y una cosa que ya a mí me gustaría es la obsesión que tienen algunos porque el muletazo bueno es el muletazo cruzado. Y no. A ver si yo lo voy a repetir. El muletazo bueno es el ligado, quedándote en el sitio. El muletazo bueno es el ligado. Claro. Y además el muletazo cruzado es un muletazo de recurso al toro que no puedes ligar. Eso es. Y además no hay que valorar solamente algo que es cruzarse ante un muletazo. Hay que valorar muchas más cosas. Si cargas o no cargas la suerte. Si toreas de arriba abajo o de abajo arriba. Si te lo pasas cerca o si no te lo pasas cerca. Son muchas cosas. O sea, son tantas cosas. Si le das los 3 tiempos del muletazo, nada más le das un tiempo. Si le das un tiempo del muletazo, ¿qué es lo más importante? ¿El remate o el cite? Es un conjunto. Es un conjunto de siempre cosas. están con el cruzarse con el una pico, matraca que no es lo más importante. Que no es lo más importante. Total. Que no es lo más importante. Que es importante en determinados toros, pero que no es importante que al toro que hay que ligarle, lo que no hay que estar fuera de cacho, pero no hace falta cruzarse. No, claro, totalmente. Y que lo importante es que luego, si el toro se deja, que te lo metas. Ese es el principal defecto. O sea, si aprendieran eso de una vez, la cosa sería mucho más llevadera. Claro. Porque ese es el defecto principal para mí, defecto, sí. que juegas con el tópico. Pues también el sábado 9 de octubre, había una novillada final de la escuela de tauromaquia.
El certamen se llama Camino hacia las ventas. Pero Tú te fuiste a saberlo de me interesaba más otra cosa. Entonces estuve en Mejorada del Campo viendo la corrida de José Arriazu, anunciada en los carteles como la casta navarra del siglo XXI. Así, eso rezaba el cartel. Y bueno, pues allí estuvimos. ¿Y fue todo navarro? Vamos a ver, yo viendo ciertas hechuras... Hubo navarro. Hubo navarro y hubo no navarro. Y hubo no navarro. Es decir, hubo toros con unas hechuras que sí que recuerdan a las fotos en sepia de hace 100 años. Pero hubo otros que recordaban a uno de Juan Pedro Domecq. Toro colorado de Juan Pedro, como hay tantos, ¿o no? Sí. Y de todas las ganaderías emparentadas con Juan Pedro, ¿no? Entonces, aquello fue muy desigual. Hubo toros que sí que te recordaban en hechuras y hubo toros que nada, aunque fueran colorados. Y luego, de juego, también fue muy desigual. Porque se dio la casualidad de que los que no te recordaban en hechuras tampoco te recordaron en juego. Muy suavones y muy tal. Y luego, en cambio, los de las hechuras eran más retorcidillos. ¿Sabes? Muy rematando por arriba. No tan duros como se esperaba, pero de retorcidillos. Muy mansos, pero mansos de solemnidad en el caballo. Y luego en la muleta hubo de todo. Hubo desde alguno toreable, que no tenía hechuras de navarro, a otros dificultosos. O sea, no fue ni tan mansa ni tan dura como se esperaba, hubo de todo. Pero la duda te surge es hasta qué punto hay allí sangre navarra. Pero esto es una pregunta general que hago a todo el mundo, porque ha estado abandonada durante 100 años, estaba pensada para la calle, se la ha mezclado con todo, no se la ha seleccionado. Seguramente cuando se la ha seleccionado es para echarla a la calle, que lo que se busca en la calle es la mansedumbre, porque es el que dura. Sí. Entonces, seguramente la mejor selección la ha hecho Miguel Reta. Seguramente. Y bueno, pues fíjate cómo fue la de... a pesar de lo que salió en Cerete. Esta fue mejor, Esta fue mejor, fue más toreable. más tratable. Más tratable. Entonces yo creo que allá hay mucho camino por recorrer, pero bueno, pues es una... Pero es una curiosidad. No, es una apuesta romántica que nos quita de... Sí, las apuestas románticas siempre son dignas de Claro, alabar. que nos quita de la monotonía y de todo igual, pero vamos, la corrida fue claramente mansa. Pero tú sabes, claramente mansa. Y en la muleta, claramente sin raza. Luego los hubo con guasa y los hubo más o menos suabones. Pero vamos, pues eso. La conclusión que llegas es que no saben muy bien lo que tienen y no saben hasta qué punto lo tienen en pureza, que tampoco tienen un criterio claro de qué quieren y que sale allí cualquier cosa. O sea, tienen un trabajo arduo por delante. Oye, ¿qué es lo que haría yo? Pues echar de sementales a los que tienen más hechura navarra, ¿no? Claro. Pero que el trabajo es lento porque se llevan 100 y pico años sin seleccionar, está muy manso y van a tener mucho trabajo, pero bueno, oye, a ver si es verdad. Y luego, con respecto a los toreros, pues el mejor parado fue Octavio Chacón. Le tocó uno primero que se rajó prontísimo, manso de solemnidad, que se rajó prontísimo, y luego le tocó el más facilón, que era el que menos hechuras navarras tenía, que fue el cuarto, y le cortó 2 orejas. Bueno, pues estuvo con cierto oficio y le cortó 2 orejas. Luego, Pérez Mota tuvo un lote dificultoso, muy mansos y listos y tal, y se los quitó del medio. Y luego la sorpresa de la tarde fue Imanol Sánchez, que es un torero aragonés. Al primero le robó pases, que no fue de los peores, no tuvo clase, pasaba por allí, pero donde verdaderamente dio el do de pecho fue en el sexto. El sexto era de hechura típicamente miureña. Parecía de Miura, lo que también quiere decir que la simiente del toro murciélago de Pérez Laborda que regaló Lagartijo a Miura, ahí sigue. A lo mejor estaba ahí. Miura, porque era, vamos, de Miura, de churas, muy colorado, joder, pero dice aquí abierto. Bueno, en la plaza de Torres de la Alameda no tiene callejón, tiene burladeros. Y el tío ponía las patas... Se ponía prácticamente de pie con las patas así para ver si saltaba, o sea, manso de solemnidad, manso y complicado, pero complicado. Y resulta que Imanol Sánchez lo vio claro. Dice, por el derecho ninguno, pero de uno en uno se los robo por el pitón izquierdo. Y el tío se los fue robando con paciencia, colocándose, le mató bien y le cortó 2 orejas. Y este, que es un torero desconocido, pues nos dijo oye, que se le puede dar una oportunidad en las corridas duras y se ganó nuestro respeto. Había cortado 1 oreja al toro tercero después de una faena de robar muletazos, pero donde verdaderamente se ganó el respeto del aficionado fue en el sexto.
Y le viste y le vimos y dijimos, este tío, en un momento dado le pones en una corrida muy dura en Pamplona y tal y cual, Y puede responder. y te responde. Entonces aquello estuvo muy interesante, hombre. Sí, lo pasamos bien. Eso, hay un batiburrillo ahí enorme, hay un descontrol enorme, tienen mucho que trabajar, está muy manso en general, pero oye, vamos a ver de qué son capaces. Vamos a verlo. Y luego eso, el tal Imanol Sánchez pues se ganó nuestro respeto. Yo tenía ilusión de ir al primer encierro de la Comunidad de Madrid, que fue en Brea de Tajo. Entonces me invitaron amigos y ahí me fui a Brea de Tajo a ver el primer encierro. Y había mucha gente y mucha gente muy ilusionada. Un pueblo pequeñito de la comunidad, bueno, cuadriplicó el número de vecinos en el encierro. Bueno, había muchísima gente de la zona de Cuenca, Sí, está ya pegando. de Guadalajara, y bueno, pues estuve entretenido. Después hubo una novillada sin caballos, con toros, me parece que era del Cortijo, para Eric Olivera y Marcos Linares. Cuatro, dos cada uno. ¿Sabes que fueron los triunfadores del certamen sin caballos de Andalucía el año pasado? Sí, pues fíjate. Que dieron una gran tarde en el certamen. Pues en esta tarde pues son los dos toreros que seleccionados para... ¿Y qué tal? Pues a mí me gustó Olivera, sobre todo con el capote y también con la muleta, pero especialmente con el capote en el primero y en el tercero. Marco Linares me gustó menos en el segundo, más en el cuarto. Tuvo suerte de matar, le cortó 2 orejas. Y Oliveira, lo que sí le veo... Es que se atascó con la espada. Que se atasca con la espada. Es un chico que podía haber cortado 4 orejas de Brea de Tajo, y no cortó ninguna por el mal manejo de la espada, y tampoco un manejo brillante lo tuvo Marcos Linares. La espada es muy importante y en esta época moderna es la suerte suprema, y tienen que ponerse las pilas a la hora de matar, porque de nada sirve que tú tores bien o medianamente bien, salvo que seas un genio, con la muleta y con el capote, si después no sabes matar. Y ese fue el gran defecto de la novia. Pero bueno, echamos una tarde muy entretenida y diferente. Pues muy bien. Pues nada, yo creo que hemos hecho una crónica exhaustiva de estos 4 o 5 días de toros. Aquí lo dejamos. Vamos a ver a qué nos dedicamos a partir de ahora, de qué les vamos a hablar. Pensaremos en temas interesantes. Muchas gracias. Hombre, es el centenario de Granero. Pues vamos a hacer algo. No, el año que viene, que es el 2022. Pero vamos a hacer algo de Granero, y así somos los primeros. Granero y Barelito. De Granero y Barelito, que murieron con 20 días de diferencia. Digo, de los dos. Pues mira, vamos a hablar de la primera etapa de la Edad de Plata. Vamos a hablar un día de estos, de la primera etapa de la Edad de Plata, para hablar de Granero y Barelito y de todos los que les rodeaban. Te emplazo. Pues nada, muchas gracias Víctor otra vez, y sigan viendo al toro por los cuernos. Bueno.